Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día jueves 25 de marzo del año 2021, en el que vamos a tener en nuestra plática de café un tema por demás interesante: la hora dorada del recién nacido. Este tema lo va a presentar la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. La doctora Aguilar es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán, es pediatra por la Secretaría de Salud de Campeche, instructora de reanimación neonatal, diplomada en desarrollo infantil y lactancia, ex coordinadora de enseñanza del Hospital Integral Hopelchen. Así es de que, sin más, adelante, Fabiola. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy para hablar un tema muy importante y que realmente en lo personal me apasiona muchísimo. Entonces, para que nosotros podamos darle una revisión y también compartir y puedan ustedes compartir toda la importancia de lo que se trata, válgase la redundancia. Entonces, antes que nada, no puedo dejar pasar el tópico del día de hoy, el lamentable tópico del día. El maestro de maestros, el doctor Jasso, se nos fue y prácticamente este tema es un tema neonatal que yo creo a él le gustaría y le encantaría, pues es una pequeña memorabilia para todo el trabajo que ha hecho y todo lo que representa para la neonatología mexicana. Nuestro orden del día, vamos a manejar nuestras generalidades, las teorías acerca de lo que es por qué es importante la hora dorada. Desarrollamos el tema, vemos cómo está la legislación internacional y nacional y hacemos nuestras conclusiones. Para empezar, hasta hace no muchos años, el nacimiento de un hijo era un acontecimiento realmente familiar de la comunidad, tenía lugar en los hogares, con la protección y la ayuda de toda la familia y de mujeres entrenadas en el acompañamiento de la mamá y de su círculo familiar. A lo largo de las generaciones ha sufrido transformaciones, pero aún hoy el nacimiento se conmemora como uno de los hechos marcadores de la vida. Sin embargo, a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, el parto se empieza a institucionalizar. Nosotros podemos decirle ahorita que se ha medicalizado con el fin de disminuir las muertes maternas y neonatales generadas por partos patológicos. Esto fue considerado un éxito, pues estas muertes disminuyeron notablemente y hasta la fecha así lo sabemos. Entonces, pero a la vez significó el ingreso de mujeres y recién nacidos sanos a hospitales, regidos por los conceptos de que en el hospital hay personas enfermas. Entonces, el parto se transforma de un acto médico cuyos significados científicos dejaron de lado otros aspectos y se transforma el nacimiento en una enfermedad. Tanto es así que nosotros como mujeres decimos que vamos al hospital a aliviarnos de una condición que realmente es fisiológica para el ser humano. Y finalmente, las familias aceptan ser dominadas y subordinadas por el equipo de salud, perdiéndose por completo el protagonismo de la mujer y aceptando las reglas de las instituciones. Pues en los seres humanos, la rutina de separación de madre e hijo, poco después del nacimiento, es propia del siglo XX. Entonces, esta práctica, pues, es distinta a lo que se sugiere de lo que es la historia evolutiva, en la que la supervivencia neonatal dependía prácticamente de lo que vemos en las imágenes, del contacto materno, del contacto piel a piel, porque eso es la norma. Separar al recién nacido de su mamá poco después de nacer se ha convertido en una práctica común, sobre todo en las sociedades industrializadas. A pesar de todo esto, hay personas que, como todo en la vida, entonces empiezan a decir, oye,
esto de la medicalización y a seguir reglas estrictas no está bien. Uno de los primeros personajes de los cuales tenemos o sabemos que dijo, ¿saben qué? Mujeres, no necesitas ser una mujer perfecta para asegurar que tu bebé esté muy bien, fue Donald Winnicott. Winnicott fue un pediatra, psiquiatra, psicoanalista inglés y el primero en decirle a las mamás, lo que tú estás haciendo está bien. Y fueron de los primeros que empezaron a comentarles a todas esas mujeres que a veces nos sentimos presionadas de saber si no le estamos regando o no, que confiáramos en nuestros instintos maternales, ignorando reglas impuestas por la sociedad. Su libro más representativo es el de los bebés y sus madres. Y en esta bibliografía dice, el bebé es un ser humano inmaduro, extremadamente dependiente. También es un individuo que sufre las experiencias y las almacena. Las implicaciones prácticas de esta afirmación son fundamentales para quien trata los estadios más precoces de la vida. Y finalmente, podemos decir, y estamos ciertos, que el bebé es muy dependiente de quien lo cuida y que no puede ser considerado que se separe de su mamá, o sea, que sea separado de su mamá. Otra persona muy importante también en el desarrollo y quitar la institucionalización de lo que es el parto y la medicalización de eso es el doctor Nils Bergman. Nils Bergman es un neonatólogo, experto en neurociencia perinatal, que ha sentado la base científica que los efectos fisiológicos del contacto piel a piel representa desde 1988. Entonces, él dice que el bebé desarrolla no solo una salud más fuerte, sino también una gran inteligencia desde el momento mismo que nace y está en contacto con su madre. Su lema más importante en Nils Bergman es que tras el parto, la separación del bebé del cuerpo de la mamá debe ser cero. Y ha sido un gran promotor del programa de Madre Canguro para lo que son los prematuros. Y pues ya sabemos que el programa de Madre Canguro ha sido un verdadero éxito. Sin embargo, para lo que corresponde a nuestro tema, el más importante para quien suscribe es este señor, Conor Lorenz. Conor Lorenz fue un médico, zoólogo y ganador del Premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1973 por haber descrito y estudiado la teoría del apego como un mecanismo innato que se activa cuando un animal joven reconoce las características de sus progenitores, específicamente de la mamá, ya que generalmente es la mamá el primer contacto que el bebé ve al nacimiento, determinando por tanto lo que se conoce como una impronta filial. Impronta más que nada es dejar huella en algo blando. Y pues para mí me gustó muchísimo esta imagen porque tú estás dejando un legado en lo que va a ser la vida de un ser humano. Entonces, él refería que el apego es una amalgama de conductas innatas y aprendidas en la que una experiencia en particular o una asociación efectuada durante un periodo crítico afecta de modo permanente la conducta del ser humano o del ser vivo que fuere. En condiciones normales, el primer objeto que ve en movimiento una cría, la que sea, es el que va a decir, es mi guía y es al quien va a seguir. Y en el video que nosotros tenemos aquí al lado lo vemos. Karen Lorenz hizo ese experimento con unos pollitos de ganso. Entonces, él fue la primera persona que estos pollitos vieron y lo siguieron y lo siguieron y lo siguieron y prácticamente se convirtió en su mamá y da donde iba Karen Lorenz, estos animalitos lo seguían. Al final de cuentas, la impronta filial, lo que nosotros conocemos como impronta filial, es aprendizaje. ¿Cuáles son sus características de la impronta filial? Solamente se da en un periodo muy breve de tiempo. Se considera que se da entre la primera hora, de 30 a 60 minutos. Se debe de dar sobre todo al comienzo del desarrollo postnatal. Se da en cualquier animal, como nosotros lo pudimos ver con los gansitos, pero en nosotros que somos los mamíferos y en todos los mamíferos, esta impronta o este aprendizaje se establece de una forma oral y táctil. Se establece al encontrar un objeto o algo que se le parezca o a lo cual se aferra y se responde con una conducta de apego. Y pues hemos visto en el Face muchas veces que un perrito adoptó unos tigres, que un conejito adoptó un gato,
que un perro adoptó unos gansos. Entonces, eso es la impronta, es la huella que deja el primer contacto. Muy inteligente Oscar Wilde, donde nos decía que nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, nosotros tenemos que nuestros recién nacidos son vulnerables a las prácticas de atención en sus primeros minutos de vida. Entonces, tenemos que ver qué estamos haciendo en los primeros minutos de vida de nuestros bebés, qué experiencias están almacenando en esta impronta que nosotros le estamos dejando. Y eso es lo que nosotros conocemos como hora dorada u hora de oro en la primera hora de vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros como médicos, pediatras y neonatólogos? Actualmente nosotros tenemos de moda lo que es la interacción genoma-ambioma y hemos visto que repercute definitiva y drásticamente en la salud del ser humano. El ambioma, pues son los factores ambientales que pueden afectar o modificar los eventos epigenéticos que modelan el fenotipo final. Y la identidad y las características de un individuo van a cambiar continuamente, resultado de una combinación de todos estos procesos y mecanismos de diferentes escalas, genética, celular, ecológica, geológica, cultural, etc. Entonces, para algunos aspectos, el resultado final de nuestro estado de salud obedece prioritariamente al ambioma, a todo lo que nos está rodeando. Es decir, más el resultado de nuestra relación con el medio ambiente que al mismo genoma, cuyas manifestaciones negativas se expresan fundamentalmente cuando las condiciones medioambientales no resultan adecuadas a las necesidades del sistema y se superan los límites de la tolerancia. ¿Cuál es el momento más crítico del ser humano? En el momento en que vamos a estar entre la vida y la muerte, pues el parto, el nacimiento. Ahí empieza todo. Entonces, luego del nacimiento hay un periodo sensible en el cual el contacto estrecho de mamá con el recién nacido podría influir en los efectos beneficiosos a largo plazo y sobre todo en la relación, en el cuidado que le va a dar mamá a ese bebé. Entonces, el trabajo de parto es un trabajo duro, muy agotador. Entonces, es una carrera de obstáculos en cada contracción, en cada dilatación que tienes, y tu premio es tu bebé. Entonces, el quitarle ese premio a una mamá que está agotada después de tener un trabajo exhaustivo, pues realmente no es válido, y de ahí empiezan procesos que son negativos en el desarrollo del recién nacido. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El bebé al nacer es un bebé muy frágil, pero también es una persona muy fuerte, quizás una de las personas más fuertes que están en el área de labor. Entonces, la supervivencia humana, aparte de lo que es el genoma y la ambioma y demás, depende mucho de las condiciones en las que mamá haya tenido el embarazo. Nace este bebé y el bebé al nacer es un dechado, está lleno de hormonas de estrés y una de esas es el cortisol. El cortisol es lo que nos va a ayudar a que este bebé tenga una adecuada alostasis. ¿Qué significa alostasis? La alostasis se describe como un proceso a través del cual el cuerpo es sometido a diferentes situaciones de exigencia o estrés y logra recuperar su estabilidad realizando cambios de comportamiento fisiológico, psicológico, que le permiten mantener un equilibrio estable, considerando también las exigencias futuras. Entonces, el cortisol ni tiene que ser tan alto, ni tiene que ser muy bajo, tiene que ser exacto. Entonces, y se ha visto que los bebés posteriores al que acaban de nacer tienen unos niveles un poquito más altos de cortisol, determinados por muestras de saliva y de sangre de cordón umbilical en diversos estudios. Uno de los más reconocidos es el que se hizo en el 2010 por expertos en desarrollo infantil de Canadá, que mencionan que este cortisol permite al bebé estar en un estado alerta, hiperalerta. Por eso a todos los bebés cuando nacen tienen los ojos abiertos y en ese instante, después de un periodo de estrés tan grande, tiene sus capacidades en una máxima funcionalidad. Entonces, este exceso de cortisol o este estrés que generó el bebé durante el trabajo de parto nos permiten, si nosotros no intervenimos, tener una fabulosa hora dorada del recién nacido. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa primera hora donde están haciendo su impronta filial,
van a desarrollar el apego entre mamá y él. Se va a fortalecer el afecto entre un nuevo integrante de la familia y los suyos. Y como nuevamente él mencionó, establece una impronta afectiva que favorece la instauración de algo fundamental para nosotros los pediatras y sobre todo para el desarrollo futuro del bebé, que es la lactancia materna. Entonces, ¿será importante o no esa horita, esa pequeña hora de contacto entre la mamá y el bebé? Por supuesto que sí. Tanto es así que la UNICEF como la OMS promueven esta hora sagrada también llamada hora de oro o dorada, y es la OMS que desde el 2012 recomienda que todos los recién nacidos que no tienen complicaciones deberían estar en contacto piel a piel con su mamá durante la primera hora después del nacimiento, porque aparte de establecer la lactancia materna, que es lo que nosotros buscamos, previene hipotermia, estabiliza la frecuencia cardíaca, favorece el desarrollo óptimo del sistema nervioso del recién nacido. Y como les comentaba, el cortisol es importante porque tuvo hormonas de estrés durante el trabajo de parto, pero se ha visto también en diversos estudios que si nosotros separamos a mamá de bebé, el cortisol no baja. Entonces, al contrario, se incrementa. Entonces, ese bebé ya no va a estar en una zona segura. Esa zona segura va a hacer que se maneje como un estrés muy grande y vamos a tener todas las complicaciones que nosotros estamos previniendo con lo que es la primera hora de contacto con piel, desde hipotermia hasta alteraciones metabólicas. Este video me gusta mucho porque aunque nosotros no somos animales, somos mamíferos y los orangutanes son los que más nos parecemos. Vean ese afecto que tiene esa mamá que está en cautiverio, que nunca ha sido madre, que no ha estado en contacto con sus otras especies, ese instinto que tiene para acercarse a su bebé. Entonces, ella sabe lo que tiene que hacer desde el primer momento y obviamente nosotros como seres humanos también tenemos ese instinto, sin embargo lo hemos coartado y no lo hemos desarrollado. El contacto piel a piel con el bebé inmediatamente después del parto, entonces en el pecho de su mamá le brinda seguridad, le da tranquilidad y disminuye los niveles de cortisol. Además, cuando ve por primera vez a su mamá a los ojos, siente su olor, se establece un vínculo muy fuerte entre la mamá y el hijo y eso a largo plazo previene lo que es el maltrato infantil. Entonces, eso está súper bien descrito. Para el recién nacido, reconocer y volver a escuchar el corazón de su madre con el que ha vivido durante 9 meses debe ser lo suficientemente placentero y tan es así que nosotros como pediatras hemos visto de una forma observacional que en el momento en que tú separas a tu bebé de la mamá, después de que nace y le haces pinzamiento y corte de cordón umbilical y lo revisas, el bebé llora, 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 llora. Y cuando se lo vuelves a entregar a mamá, el bebé inmediatamente se tranquiliza. ¿Por qué? Porque es a través de ese contacto que se reconoce el vínculo entre estas dos personas que acaban de llevar un trabajo exhaustivo y ofrece la satisfacción de la mujer como madre, como ser vivo, como humano. ¿Por qué? Porque está obteniendo al final de cuentas un premio a todo el esfuerzo que tuvo durante la gestación y el trabajo de parto. Entonces, en este momento también en que estamos en contacto piel a piel, tenemos una revolución de hormonas en el cuerpo, tanto mamá como nuestro bebé. Y aparte de cortisol, aparte de adrenalina, tenemos a la oxitocina y a la prolactina. Entonces, la oxitocina provoca un apego tan intenso, dependencia, enamoramiento visceral, al activar lo que es ese cerebro primitivo que nosotros tenemos, donde se hace las acciones más instintivas al momento del nacimiento. La adrenalina te mantiene despierto, entonces el bebé busca el olor del líquido amniótico en el que está inmerso y en ese momento todas las glándulas que están alrededor del pezón huelen a líquido amniótico. Entonces, todo esto hace que el bebé por instinto se arrastre y busque cuál es la fuente de su alimento. Al final de cuentas, nosotros como seres humanos somos mamíferos, somos supervivientes y buscamos desde el inicio de nuestra vida la supervivencia y buscamos a la persona que nos va a cuidar de manera inmediata. Entonces,
Si nosotros tenemos y sabemos como pediatras y como médicos que prácticamente el 90% de los bebés van a llorar, van a respirar, van a tener buen tono y solo un 1% de estos nenes van a tener acciones que ameriten reanimación neonatal avanzada, pues la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por nuestros bebecitos, por nuestros recién nacidos? La OMS menciona que nosotros los médicos, pues se nos olvidó hacer lo que la naturaleza es sabia y que a pesar de nosotros va a suceder. Entonces, pues, ¿qué dicen? Nos vamos a emitir algunas recomendaciones para que todos los que están metidos en el área de la salud, entonces no se les olvide que hay acciones en las cuales se tienen que hacer solitas. Y como se nos olvidan, pues nos ponen nuestros reglamentos y nuestras recomendaciones. ¿Qué nos dice la OMS? Que el bebé debe de colocarse con su mamá inmediatamente después del parto. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 1 hora. Porque eso va a favorecer el inicio temprano de la lactancia materna. Y al final de cuentas, eso va a permitir que tenga un buen desarrollo neurológico, que haya mayor apego, menor violencia en casa, tenga buen crecimiento, o sea, todos los beneficios que nosotros sabemos que nos proporciona la lactancia materna, incluyendo las infecciones. Aparte de la OMS, hay otras instituciones como la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, que menciona ya con horas y con tiempo, entonces, que con más de 50 minutos de contacto, la probabilidad de hacer una toma de pecho, de leche materna, de forma espontánea, es 8 veces mayor que si el tiempo es menor a 50 minutos. Entonces, ¿qué nos van a decir las enfermeras? Pues que no me lo escribió, doctor. Lo ponemos en la hoja de indicaciones al momento del nacimiento. Contacto piel con piel, por lo menos 1 hora, sin vestir al bebé. Porque nuestras señoritas enfermeras, ¿qué nos han enseñado? Viste lo que se enfría. Pues, ¿quién es la persona que está generando en ese momento más calor en el área de trabajo de parto? Pues la persona que se corre un maratón, que es mamá, jamás se va a enfriar ese bebé en la vida. Entonces, ¿y México qué dice acerca de todo eso? Pues hasta el 2016, la norma oficial mexicana, la 007, pues no la habíamos tenido corregida y se olvidaba mucho de la persona recién nacida. Sin embargo, en esta nueva actualización que ya se está haciendo vieja, entonces dice que la lactancia materna exclusiva a libre demanda se debe de dar no en los primeros 50 ni en la primera hora, dice en los primeros 30 minutos de vida de la persona recién nacida, en mujeres y recién nacidas y nacidos cuyas condiciones de salud lo permitan, con el entendido de que son recién nacidos vigorosos, de término, que lloraron y respiraron al nacer y que tienen buen tono. ¿Qué más nos dice la norma oficial mexicana, la 007? Y que si no la hemos leído, les invito a revisarla, porque no tenemos una norma oficial del recién nacido. Entonces, aquí se menciona que hay prácticas rutinarias y no sensibles a tiempo que nosotros estamos haciendo, robándonos esa hora que debería estar el bebé con su mamá. Entonces, ¿qué se menciona? Que se le harán al recién nacido, de ser posible, encima de mamá. Y si no, al menos en presencia de los padres, en caso de que mamá no pudiera estar presente. ¿Cuáles son las prácticas rutinarias que podemos hacer encima de mamá? El Apgar, el examen rápido de color de piel, la frecuencia cardíaca, los reflejos, el tono muscular y la respiración del bebé, que esa la estamos evaluando desde que sale de la vagina. La identificación del recién nacido, que le ponemos hasta quién va a ser el padrino de nacimiento de este bebé, pues las señoritas enfermeras se lo pueden poner en la pancita de la mamá. Peso, talla y perímetro cefálico está como complicado, pero por lo menos el perímetro cefálico sí lo podemos hacer. La profilaxis de oftalmia neonatal, la profilaxis de hemorragia del recién nacido. Pero los únicos procedimientos necesarios que se pueden realizar durante la piel en sí son el test de Apgar y la identificación. Y yo les digo, hasta la identificación puede ser incluso omitida porque no hay mamá que se le pierda a su bebé si lo tiene abrazado. Y para nosotros que de repente tenemos 4 o 5 nacimientos al día, es más fácil que tú se lo entregues a la mamá, te vayas con el otro bebé y jamás te vas a equivocar si este bebé es de la señora de la cama 2 o de la cama 3. La Academia Americana de Pediatría incluso autoriza retrasar la colocación de la vitamina K, la identificación de la huella y profilaxis oftálmica hasta 4 horas postparto. Entonces, realmente eso no corre prisa. La podemos poner en las indicaciones, poner vitamina K,
gotitas de cloranfenicol, pesar, ponerle la huella del certificado de nacimiento en el momento de que mamá pase de labor a alojamiento conjunto o cuarto de recuperación. Hay un apartado de la norma 007 que dice que se eliminarán como prácticas de rutina y serán realizadas solo por indicación médica la separación de mamá e hijo. Y pues nosotros como pediatras sabemos muy bien cuáles son las indicaciones por las cuales mamá no se queda con el bebé. Entonces, ya no se hace aspiración de secreciones con sonda, ni siquiera cuando tengan meconio, si es un bebé que nace vigoroso y llorando. No se hace lavado gástrico, no se deja en ayuno, y la administración de soluciones glucosadas por vía oral, agua, fórmula láctea y el uso de biberón van a ser dados solo por indicación médica, aunque, como les comento, desde el 2016 tenemos que actualizar esta norma porque no se le da ni glucosadas ni agua. Solamente se puede dar fórmula láctea en caso de que no podamos dar leche materna. Y evitar el ayuno por más de 4 horas a la persona recién nacida, a menos que exista indicación. Incluso en las UCINES se debe de iniciar la NPT de forma temprana. No se ve muy bien esta diapositiva, sin embargo, repito, les invito a revisar la norma 007. Menciona en el apartado de alojamiento conjunto todo lo que podemos hacer con su mamá al lado de la cama. La somatometría, la valoración, el aspecto general, si tiene soplo, si no tiene soplo. ¿Qué vamos a identificar nosotros en sala de labor? Únicamente si ese bebé necesita una reanimación, si el bebé está cianótico y cuáles son las medidas de urgencias que tenemos que hacer para llevarlo a la UCI. Entonces, todo lo demás, mira, que este detalle, se me pasó esto en sala de expulsión, lo puedo determinar en la siguiente visita con mamá en alojamiento conjunto. Entonces, todo eso está descrito en la norma oficial mexicana. Y como les decía, no tenemos una norma oficial mexicana para el recién nacido, pero sí tenemos el algoritmo de reanimación neonatal. El de la sexta edición no lo decía en la de la quinta, pero en la sexta sí ya menciona que el contacto piel con piel es importantísimo. La colocación del recién nacido en el vientre de la mamá tras el parto, y lo menciona en el algoritmo, dice permanecer junto a su madre durante la atención de rutina, que son los cuidados inmediatos del recién nacido. Entonces, todo esto, calentar, mantener temperatura normal, posición de vía aérea, despejar secreciones si sean necesarios, evaluación constante, lo podemos hacer en la pancita de la mamá. Y si le decimos a mamá, mira, checa que esté respirando bien, que no se ponga morado y que no se le aplaste la naricita, mamá lo hace aunque sigan trabajando con ella, aunque esté en el alumbramiento. Entonces, eso es nada más tener contacto con mamá. Entonces, y ojo, estamos en pandemia. Me van a decir, bueno, ¿qué dice el flujograma de atención neonatal en contingencia de COVID? Pues la Secretaría de Salud y la norma técnica que está emitida por el INPER, que es quien nos rige más a nosotros los pediatras y a los ginecólogos, dice que si las condiciones lo permiten, se deberá realizar contacto piel a piel al nacimiento y lactancia materno en la primera hora de vida. Y estamos hablando de una paciente embarazada con caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Entonces, COVID no es indicación de que se separe mamá de bebé. Entonces, si todo está bien, entonces esa es la indicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pediatras? Si se dan cuenta, en el inicio de lo que es la presentación, ¿quiénes son los que están abogando por el recién nacido? El pediatra, el neonatólogo. Entonces, nosotros como pediatras, como neonatólogos, como personal de salud que atendemos niños, tenemos que ir de la mano con el obstetra y decirle, oye, colega, eso que estás haciendo, ese Cristeller está mal. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos cuidando el inicio, el buen inicio de un recién nacido. Entonces, ¿y qué les decir? Tenemos que promover el parto respetado. La parte de humanizada no me gusta mucho. Entonces, porque todos somos humanos. Entonces, yo propongo el parto respetado, reconociendo las necesidades individuales de cada mujer, cuidando su intimidad durante el entorno, durante el trabajo de parto y nacimiento, sin interferir rutinariamente en este proceso natural, sin el uso de oxitocina, sin empezar con Cristeller, sin tratar de que salgan más rápido, darle sus tiempos. Nosotros como pediatras debemos de conocer cuál es el periodo expulsivo de parto máximo.
Entonces, ¿cuántas horas? 3, 4 horas, y no estresarnos de en vano si tenemos una primigesta con 2 horas de expulsivo. ¿Por qué? Porque se puede llevar hasta 4 horas. Entonces, fomentar la lactancia materna y el apego, favorecer la libertad de posición. Si quieres tener a tu bebé parada o sentada, el que se acomoda es el que lo recibe, ¿sí? Y cuidar el vínculo inmediato de la mamá y el recién nacido, evitando maniobras innecesarias al reanimar, que la norma oficial mexicana bien las dice cuáles son. Entonces, bueno, dirán, pero pues no todos los bebés nacen por parto. Pues no, si hay cesáreas, y no necesariamente todos los bebés que nacen por vía abdominal van a nacer mal. Hay bebés que entran por sufrimiento fetal agudo y salen pegando de gritos que ya quisiera el mejor cantante. Entonces, los bebés que nacen por cesárea también podemos hacer contacto piel a piel. Entonces, siempre y cuando tengamos una predisposición adecuada del equipo quirúrgico y que el estado de salud de mamá y del bebé lo permitan. No he leído nada referente a esto en México, pero España ha sido pionero de esto y tiene un librito, un folleto de recomendaciones que le hicieron desde el 2017 para el contacto piel a piel en las cesáreas, los aspectos prácticos, y que ya están trabajando en ello. Entonces nosotros no podemos dejarnos atrás, incluso en la práctica privada, y por qué no en la institución. En el hospital de donde estamos trabajando lo estamos haciendo con una muy buena disposición de los anestesiólogos, de la anestesióloga que está con nosotros, insisto, siempre y cuando la salud de mamá y del bebé lo permitan. Y te va a decir, bueno, la mamá entró a una cesárea de urgencia y pues le dieron anestesia general. No pasa nada, es un bebé vigoroso. Opciones hay. Está papá. Ahorita quizás sea un poquito más difícil por la situación del COVID, que tenemos más restringido nuestro quirófano, pero si no, tenemos a papá. Con papá podemos iniciar contacto piel a piel, y vean la cara de este hombre. O sea, en la vida estaría pensando que va a tener a su bebé en las primeras horas, y el bebé lo que necesita es ese sentir que alguien que lo quiere. Entonces, a veces la persona que dejamos fuera es a papá, porque tenemos que establecer el vínculo sagrado de mamá. Pero si no se puede, ¿quién es la segunda persona que adora a esta criatura? Papá. ¿Quién lo va a proteger? Entonces, papá puede ser un excelente soporte para iniciar contacto piel a piel y favorecer lo que es la hora dorada en el recién nacido. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Definitivamente tenemos que trabajar en quitarnos todas esas prácticas, cambiar los paradigmas de la atención al recién nacido, quitarnos esas rutinas que a lo mejor no funcionan y las seguimos haciendo por costumbre. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Con el nacimiento, lo primero que tenemos que fomentar es el contacto piel a piel para establecer la lactancia materna, que será y es siempre la intervención de mayor impacto durante el primer año de vida, con costos mínimos, y es algo muy sencillo de hacer. El bebé sabe cómo mamar. El bebé sabe dónde buscar su alimento. Para eso tenemos los reflejos ontogénicos. Entonces, en este video nosotros vemos perfectamente bien cómo este bebé se arrastra, si le dejamos tiempo, si le damos chance. Entonces, en unos 10, 15 minutos, cuando mucho 20, este bebé encuentra el pecho solito. Entonces, pero le decimos a mamá, no toque, se contamina y demás, cuando sabemos perfectamente bien, el trabajo de parto es un proceso contaminado desde que la mamá puja. Entonces, no hay manera de decirle, y no podemos decirle a mamá, no toques a tu bebé. Entonces, no metas la mano. ¿Por qué esto es importante? Porque va de la mano con otro programa que nosotros conocemos y que ya debemos de conocer, que se llama los 1000 días del bebé. Son 1000 importantes días que yo les llamo de 0 a siempre. En este momento, el embarazo que ya lo llevó el ginecólogo, el obstetra, con la alimentación, nutrición, cuidado y todo lo que tiene que ser mamá durante el embarazo, tenemos ese momento de transición que es el momento de parto. Entonces, está bien, los 1000 días importantes del bebé habla acerca de la nutrición y cómo la nutrición va a repercutir en lo que es la epigenética posterior y el de cuando sea adulto este niño. Pero el primer alimento es la leche materna.
Y nosotros tenemos que estar abiertos a este periodo de ventana crítica en el desarrollo del niño, ya que va a implicar cambios trascendentales en la salud. Y es un momento tan cortito donde tenemos esa oportunidad única para que los niños obtengan beneficios nutricionales e inmunológicos que necesitarán el resto de su vida. Entonces, el de 0 a siempre, nosotros lo hacemos en el momento del parto, con los primeros 30 minutos y con el apego inmediato y el contacto piel a piel. Entonces, siempre tenemos que hacer el apego a las buenas prácticas de medicina basada en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fomentar? Pinzamiento tardío del cordón umbilical. Nace bebé deprimido, tú ves que está agarrando su gas en el momento del parto, le dices al gineco, oye, ¿sabe? Dale su minutito, dale sus 30 segundos, o lo colocas en la pancita de la mamá, y si tienes el expertise, como todos nosotros, de manejar un recién nacido, parcialmente deprimido con una asfixia primaria y que sabemos que va a salir, entonces puedes hacer los pasos iniciales de reanimación en la pancita de la mamá. Y si vemos que no jalan, ya cumpliste los 30 segundos de los pasos iniciales de reanimación en pancita de mamá, lo colocas en la cuna radiante y empiezas con tu ventilación a presión positiva. Entonces, pero tú eres la que tienes que hacerlo, y puedes tener injerencia como pediatra o como neonatólogo, ver cómo está la atención en la sala de labor, parto y recuperación. Decirle, ¿sabe qué, señora? Doc, no quiere quitarse su IPIL, entonces estamos en zonas indígenas. ¿Por qué no le deja su IPIL? En Guatemala tenemos la evidencia, hemos ido a trabajar a Guatemala acerca de lo que es la partería y con enfoque intercultural, y las señoras no se quitan su enredo, tienen a su bebé con su ropa tradicional. Promover el contacto piel a piel temprano, respetar la hora dorada de mamá e hijo e iniciar la lactancia inmediata. Eso es apego a buenas prácticas de medicina basada en evidencia. Entonces, y no es indicativo de una mamá con COVID o sospecha de COVID que se separe a su bebé. Está la evidencia. ¿Cuáles son las conclusiones? Nunca separar. No hay un tiempo de separación seguro. La separación del bebé con su mamá siempre daña. Lo correcto es no separar en absoluto. Las mamás y sus bebés no se deben de separar al nacer, como no sea por una clara indicación médica. Aunque mamá haya dicho, yo no quiero dar pecho, todas las hormonas contrarreguladoras del estrés no van a funcionar si ese bebé se separa de mamá. Entonces, y aunque el bebé haya venido al mundo mediante una cesárea. Para ello, en los hospitales hay que crear protocolos que supriman los retrasos rutinarios en iniciar contacto madre e hijo, y nosotros como pediatras somos los primeros poniendo una indicación: mantener contacto piel a piel, no vestir al bebé, mínimo 1 hora. Entonces, podemos empezar por ese aspecto. Finalmente, como mamíferos, los humanos esperamos encontrar en nuestro desarrollo el útero materno, el pecho, el cuerpo de mamá, la familia y la red social. Muchas gracias. Excelente presentación, y pues es un tema que has tocado, Fabiola, que es muy sentimental, porque nos invita a la reflexión. Todos hemos pasado por eso, y hay diferencias, y me doy cuenta que existe una gran capacidad del recién nacido para sobrevivir, y de ahí pues hay niveles porque muy a pesar de las condiciones ambientales, de educación, económicas, y en ocasiones a pesar de los médicos, pues el bebé nace bien, y tenemos que volver a lo normal, a lo que ha garantizado durante miles de años la sobrevivencia del ser humano, y que lo hemos transformado en algunas ocasiones hasta deformado en perjuicio de nuestros pacientes. Aquí te felicitan y pregunta Reinaldo Michel si la importancia al nacimiento, ¿qué tanto incrementa o facilita la lactancia? La importancia del nacimiento o el tipo de nacimiento. Bueno, eso no lo sé, pero entonces, pues el nacimiento, lo que es el nacimiento, pues fíjese que algo muy importante lo que es la lactancia materna, una mujer primigesta, si nosotros hablamos de primigestas, no tiene
un proceso de lactogénesis no se completa hasta que tenga el trabajo de parto. Entonces, una mujer primigesta con el incremento de oxitocina y todas las hormonas y la caída del lactógeno placentario va a terminar de desarrollar la mama, y en el momento en que nosotros tenemos expulsión de placenta, tenemos unas cantidades muy altas de oxitocina. Entonces, al estar la oxitocina, caer el lactógeno placentario, generación de prolactina, y nosotros tener al bebé pegado al pecho de materno, vamos a establecer la lactancia materna de inmediato. Entonces, en lo personal, le digo todo como estudio observacional, hemos valorado que en las mujeres adolescentes, estoy hablando de muchachitas de 15 años, de 12 a 15 años que hemos tenido en el hospital, que establecemos contacto inmediato de los recién nacidos e iniciamos lactancia materna en sala de labor, al otro día, en menos de 24 horas, estamos teniendo producción de leche y de calostro, tanta que incluso las batas se manchan. Pero en nuestro hospital no ponemos o tratamos de no poner oxitocina. Entonces, solamente tiene que ser la oxitocina endógena, porque se ha visto que la oxitocina sintética disminuye la producción de prolactina y la excrescencia láctea. Entonces, la importancia del apego y de la lactancia materna es fundamental, sobre todo para promoverla y para mantenerla. Hablamos con mamás y las mamás se van y regresan y ¿está dando usted fórmula? No, doctora, puro chuchú, como lo manejan acá, la chichi. Entonces, en otros lados aquí es el chuchú. Entonces, seguimos con la lactancia materna y hemos prolongado la lactancia materna en los que hemos tenido en la consulta hasta 2 años. Entonces, y eso, para mí, con solamente eso, estamos cambiando incluso la calidad de vida de los niños en nuestra comunidad y probablemente hasta la posibilidad de que termine prepa. Muy bien, muchas gracias. Está complementando el doctor Reinaldo Michel, que se refería a la impronta, pero pues lo has contestado ya con tu comentario. Hay felicitaciones de José Fernández, Matías Soria. Bueno, quiere la palabra la doctora Araceli Silva. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Sí, muchas felicidades, doctora Fabiola. A mí me ha despertado emocionalmente mucho. No sé, supongo, quizá lo haya mejor dicho, el seguimiento de los individuos que en lugares como donde usted trabaja se les da este tratamiento, porque yo pienso en las ciudades esto es sumamente difícil, pero psicológicamente yo creo que esto tiene una importancia fundamental hasta para los valores. Creo que si esto se promoviera y se realizara más, tendríamos individuos mejores por el apego, por la empatía, por la importancia de la cercanía, obviamente con el primer ser que es donde estuvieron dentro. Yo creo que eso es básico. Los niños, todos sentimos lo que otros sienten. Si alguien está enojado y llega, aunque no hable, se siente y nos enoja. Y al revés, si alguien está contento, así sucede. Yo hace 800,000 años estuve en cuneros y eso en mi formación básica de médico general, pero sí recuerdo que cuando me paraba cerca de un niño en pediatría de hospitalización del área que fuera de pediatría, los niños percibían mi estado de ánimo. Y el niño al que yo apapachaba era el niño que más pronto se curaba, porque estaba lejos de sus seres queridos. Y el hecho de sentir eso, bueno, es más, me acuerdo que me dieron la oportunidad de ser visitante en el hospital militar en pediatrías, y el doctor Rolón, Dios lo siga conservando, él ponía, tienen que poner momentos de caricias cada 10 minutos o lo que se ocurriera, y ese niño se mejoraba. Y en los cuneros también sucedía lo mismo. El niño se ponía a llorar y si uno se acercaba con sentimiento amoroso, el niño se calmaba. Por eso pienso que es sumamente importante el tema que ahorita manejó doctora Fabiola, porque sí lo tenemos que promover, sobre todo pensando en el mundo en el que estamos viviendo y que cada vez nos está haciendo más deshumanizados. Creo que es de mucho valor y muchas gracias. El tema es
maravilloso y como lo expuso más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Araceli. El doctor Matías Soria, no sé si quieras hacer de viva voz tu comentario, Francisco. Sí, doctora, mire, hace unos años, en una plática muy parecida en Ensenada, Baja California, hubo un tema muy parecido al suyo, y ellos hacían mención del hecho de que también es muy importante que el papá en determinado momento sea el primero o de los primeros que tenga contacto con el recién nacido. Ellos argumentaban que el hecho de las manos toscas, esa forma de agarrar del padre, que comúnmente no tiene mucho contacto con el bebé, indudablemente, les brindaban cierta seguridad al recién nacido. Y ellos vieron que esos niños que en primeras instancias el papá los tocó, tenían un comportamiento diferente. De hecho, se ha visto en otros estudios que cuando el papá se involucra en el trabajo de parto, está en acompañamiento con la mamá, la mujer es más fácil que tenga métodos anticonceptivos, porque se está dando cuenta del sufrimiento que pasa su mamá, la esposa, durante lo difícil que es tener un bebé. En segunda, se ha visto que los papás, los bebés y los papás que están en contacto los primeros momentos del nacimiento, el bebé crece con más seguridad. Entonces, no he leído todavía a qué significa, pero la situación de protección que da ese papá, así como socialmente lo hemos hablado, se traduce en que la mamá también está en un momento vulnerable, se siente segura, se siente tranquila, y quizás esa sea la forma en que el niño percibe y administra y empieza a manejar todas esas emociones desde el nacimiento. Empezamos a crear la inteligencia emocional, y Niels Berman menciona en todos sus tratados que ha mencionado que la inteligencia emocional del ser humano la debemos de empezar a crear y se empieza a manifestar desde el primer contacto. Entonces ahí nosotros podemos ser pacientes o personalidades ansiosas o tranquilas o resilientes, o como lo que como se maneja actualmente. Muy bien, muchas gracias, doctora Fabiola, muchas gracias, Francisco, Matías. Adelante, Roberto. Muy buenos días a todos. Excelente plática, doctora Fabiola Aguilar. Muy bonita. Deberíamos ahí echarnos un vistazo en todo lo que nos platicó. Lo bueno que tenemos ahí la plática y la vamos a revisar nuevamente. Me uno a las condolencias del maestro, pediatra y neonatólogo, el doctor Luis Jasso Gutiérrez, que él se vio inmiscuido en mi vida para que yo pudiera ser pediatra. Una gran persona, un gran maestro. Se pierde uno de los pilares de la pediatría y neonatología mexicana e internacional. Mi comentario es en relación a que, pues no todos los niños se estresan durante el trabajo de parto, durante el parto. Nosotros estamos conscientes de que una gran proporción de los nacimientos en México son por vía cesárea, más o menos 50, 60%, según la estadística que ustedes revisen. Los hospitales están en ese nivel. Y ya particular, pues ya ni se diga, ¿no? Están en 90, 95%. Bueno, de este porcentaje que les menciono, pues más o menos un 10 al 15%, pues son cesáreas selectivas. Esas cesáreas selectivas, pues se entiende que es una cesárea programada con anticipación, de una madre sana, de un padre sano y de un niño que está sano dentro del útero. Entonces, pues espera que ese niño pues salga en óptimas condiciones. Pero ¿qué sucede? Pues sucede lo que usted ha mencionado en toda su plática, que estuvo muy bonita, del estrés que debe de recibir el niño. Lógicamente que el niño, al estar sin estrés y sacarlo por la cesárea, pues el niño no se encuentra preparado para nacer, no está preparado. Y esos niños, si son de término o son de pretérmino, no se calculó bien la edad gestacional y nació antes de tiempo, ese niño sale muy mal o se pone muy grave, que puede ocasionar la muerte. O sea, hay muchas muertes por ese motivo, de un niño nacido por cesárea electiva, que lo sacaron y que se murió. Cuando estaba ahí de residente con mi amigo y maestro, el doctor Antonio Lara Pérez, pues veíamos con frecuencia este fenómeno. Y entonces, pues se programaba la cesárea, entraba al quirófano, se sacaba al niño y el niño se ponía mal.
Desde esos tiempos, estamos hablando de 1985, 1988, de esos tiempos yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué si un niño, hijo de padres sanos, niño sano, en el útero, por qué se ponía mal? Y empecé a hacer algunas cosas, como era tomarles hemoglobina, ver los exámenes generales de orina, hacerles algunas cosillas, porque yo decía, ¿por qué se pone mal? ¿Por qué se pone mal? ¿Por qué se pone mal? Bueno, al paso del tiempo, en 1995, junté información científica donde esos niños, ante la falta de estrés, presentan 4 problemas muy importantes, muy serios, que finalmente lo puede llevar a la muerte. Y esos problemas, pues son el síndrome de dificultad respiratoria cuando el niño no ha llegado al término, que es muy frecuente, que calcule mal la edad gestacional y el niño nazca a las 35, 36, 37, 38, 37 semanas y el niño se ponga mal por síndrome de dificultad respiratoria. Ese es un problema terrible en ese niño que no está estresado. La hipertensión pulmonar persistente como consecuencia. Esos niños también presentan hipertensión pulmonar persistente por toda la situación de las hormonas contrarreguladoras. Todas. Adrenalina, noradrenalina, glucago, la que usted mencionó. Entonces, todas esas hormonas están apagadas y por tanto el niño no reacciona. Y entonces hace dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar persistente, disfunción térmica, que es tan importante que el chamaquito lo saquen del quirófano o lo pongan en una térmica dentro del quirófano para poderlo asistir y ver que esté bien, que todo esté bien. La alteración térmica es terrible, el niño no responde, aunque lo tapen y lo cubran y le pongan lámparas, lo metan en la incubadora, no responde el niño y finalmente también le va muy mal. Y luego la otra es la alteración de la respuesta inmune. El niño se infecta con mucha facilidad y entonces también sucede de que el niño puede fallecer. Eso lo escribí en 1995 en la Revista Mexicana de Pediatría. El título del artículo es Cesárea electiva, una agresión para el recién nacido. Así, una agresión para el recién nacido. Cuando mis colegas ginecólogos vieron esta editorial, me dijeron, oye, Roberto, nos van a meter a la cárcel. Bueno, pues que no los metan a la cárcel, calculen bien la edad gestacional, hagan algo para que el chamaco se estrese. Yo les decía, pues póngale oxitocina, póngale alguna hormona para que el chamaco se estrese, ¿no? Porque de otra manera el niño va a salir mal. O sea, hagan algo. Bueno, pues estamos 25 años después, 26 años después, y la situación sigue siendo la misma. No hay modo de modificar este problema, sobre todo en las zonas urbanas y en los hospitales del país. O sea, no hay modo. Si se sigue muriendo los niños por esta situación, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evitar en lo posible la cesárea normal, normal entre comillas, o la cesárea electiva. Entonces, hay que poner mucha atención en esta situación tan importante, que trabajar con recién nacidos es algo fabuloso, fenomenal. A mí me encanta trabajar con recién nacidos. Y por último, no nada más la hora dorada del recién nacido, sino los siguientes 3 meses de vida del niño. Es un estrés terrible para los padres, para la familia, para los servicios médicos, que el niño tenga tantos problemas por la mayor. Pensaba dar una plática sobre los primeros 3 meses de vida en el niño, por muchas cosas que hay que hacer en favor del niño. Los padres, lógicamente, si son primerizos, no tienen experiencia y no saben qué hacer y oyen todo lo que le dicen alrededor y entonces le hacen un mal al niño. Entonces, una plática en ese momento, antes de que nazca o después de que nazca, para decirle cómo va a evolucionar los siguientes 3 meses, es importantísima para esa evolución de ese niño que usted menciona, para tener un niño en las mejores condiciones posibles. Le agradezco mucho, doctor Antonio Lara Pérez, mi maestro, con todo el respeto. Un abrazo y un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. ¿Quiere contestarle algo al doctor Roberto Rodríguez, doctora Fabiola? Sí, mire, todo eso que dice es indiscutiblemente cierto. Entonces, hemos trabajado con el Instituto Nacional de Salud Pública acerca de la partería profesional y hemos visto cómo el contacto piel a piel, un niño que nace hasta deprimido, sale. Entonces, yo me asombro. Entonces, yo era de las personas que ponle oxitocina, sácalo, dale push y demás. Lo fundamental y lo importante aquí en este aspecto es que el pediatra debe de saber los procesos de obstetricia.
Y el obstetra debe de saber los procesos neonatales, porque ¿qué está sucediendo ahorita? Pues yo te saco al niño y hazte bolas. Entonces, no es así. Entonces, tú como pediatra, podemos hacer mucho de decirle a los internos, porque a veces me los dejan solitos, el adscrito solamente con los internos o los pacientes, ¿sabes qué? Olvídate del push. Tenemos una mujer primigesta. ¿Cuál es el tiempo de expulsivo? Porque dicen, ya metan la cesárea, que expulsivo aguanta. Entonces, un expulsivo prolongado es después de pasando las 4 horas con una primigesta. Y el bebé nace bien, probablemente salga un poquito deprimido, pero solamente con los pasos iniciales de reanimación, ese bebé sale. Desde que nosotros empezamos a quitar oxitocinas, desde que empezamos a únicamente dejar catéteres, que la mamá come en casa, aquí en el hospital de Hopelchen, tiene más de 5 años que yo no hago maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Hemos sacado nenes solamente con bolsa, válvula, mascarilla. En bolseo, 1 o 2 bolseos, si jala, sale bien. Rarísimos los que he mandado intubados a 3er nivel. Entonces, el cuidado del parto, hacer una buena mancuerna con un obstetra es indiscutiblemente fundamental. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, la ventaja, le digo, es que nosotros estamos en un área no tan grande y pues tenemos correlación con municipio. Están los centros AMA, donde les dan clases, talleres a las embarazadas y me dicen, doctora, ¿quiere ir a dar un tema? ¿Está embarazada? Sí, voy. Entonces, si empiezas a hablar con la embarazada acerca de la lactancia materna, puericultura y demás, entonces, porque les digo, ninguna mamá embarazada llega jamás a una consulta del pediatra para decirle, ¿sabe qué? Enséñame a cómo colocarme al bebé. Entonces, ¿por qué? Porque todas las mujeres, incluyéndome a mí, pensamos que en el momento en que tengamos a nuestros bebés estamos graduadas en lactancia materna y cuando tenemos a nuestro pichi en los brazos, no sabemos ni cómo agarrarlo y ni siquiera sabemos cómo pegárnoslo al pecho. Entonces, con esas experiencias que solamente vas tomando conforme a mamá y las puedes poner del otro lado, porque no todos tienen tu bagaje cultural ni tu conocimiento, puedes ampliar el panorama muchísimo. Entonces, pero yo entiendo que en la institución tenemos nuestro ginecólogo que nos habla. Un día, un cafecito, un whisky, una mesita de 4x4 y ¿sabes qué? Vamos a hablar del trabajo de parto. ¿Qué te parece si hablamos de la norma 007? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te parece si lo cambiamos? Y solamente con eso, con una cosa, igual podemos empezar a modificar la vida de los bebés, porque como bien dice el doctor Roberto, no solamente son 3 meses, son 2 años. Entonces estamos hablando de los 1000 días del recién nacido que empieza desde el primer día de la concepción hasta los 2 años del bebé. Eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias, doctora Aguilar. Siguen las felicitaciones. Nena Camal, Patricia, Mariela Ivonne Guerrero la felicita, dice que trabajó con usted, doctora. Sí, doctora Mariela. Que le tocó el proceso de transición y toda esta serie de cosas, así es de que le manda felicitaciones. Definitivamente, creo que debemos de reflexionar un poco qué hemos hecho con la medicina. Y lo digo porque, hablando del nacimiento de niños, si nos remontamos a 120 años atrás, pues los niños nacían en un hospital, solamente los niños pobres. O sea, la gente bien, el niño nacía en su casa. El médico iba y lo atendía en su casa. Y chistosamente le iba mejor a ese niño que al niño nacido en el hospital, que lo separaban de su mamá, que se infectaba la madre fácilmente por una fiebre puerperal, o sea, una sepsis postnatal, y que el niño también tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir simplemente porque no lo podían alimentar. Y de ahí vinieron, no se podía cubrir con nodrizas, vinieron la gran industria de las fórmulas lácteas, tratando de ver cómo podían facilitar lo que en ese entonces era el futuro. El futuro era atender a la mayoría de los niños en un hospital. Y bueno, con todos los sinsabores que ya conocemos, y ahora muchos países industrializados del primer mundo, al parecer están regresando a lo antiguo. O sea, la madre tiene oportunidad de escoger si quiere atenderse en el hospital o quiere atenderse en su casa. Entonces,
es un poco el regresar a las buenas costumbres que favorecen ese vínculo, ese acercamiento, y ya no hablar de cosas que siguen sucediendo, por desgracia, actualmente y hoy en día. Esos ginecólogos o anestesiólogos que dicen, usted no se preocupe, y nace el niño, y a veces antes incluso de nacer la sedan, le dan anestesia general, la mamá se despierta a las 3 o 4 horas, algunas veces el anestesiólogo da un Cristeller, porque hizo la incisión muy pequeña el cirujano y no puede extraer al bebé. Y así me puedo seguir con un sinnúmero de situaciones, defectos, vicios, etcétera, que el pediatra estamos sufriendo porque nos damos cuenta del riesgo perinatal que sigue incrementándose y qué es lo que nos van a entregar de ese bebé. Entonces, es una reflexión para que hoy en día hagamos las cosas mejor, enseñemos a las nuevas generaciones que lo mejor, tal parece que ahora lo elite, lo más difícil es hacer todo normal. O sea, que la mamá tenga un parto normal, que el niño tenga, no lo estén haciendo maniobras de reanimación, si el niño nació con un Apgar normal, etcétera. Y esto pues tiene muchos años que lo hemos vivido, algunos de nosotros, y me da mucho gusto que pues tenemos por ahí pendiente unos planes interesantes que yo creo que pueden impactar en la información para que ese vínculo entre la madre, el recién nacido y el médico que le va a atender tengan el conocimiento de qué es lo más importante. Pues lo más importante es la vida. Y después de la vida, ese vínculo maravilloso del que usted ha hablado y que hace una gran diferencia en el resto de la vida de todos nosotros. Siguen las felicitaciones. El doctor José Luis García Galaviz, ¿qué opinas sobre el curso Ayudando a Respirar al Recién Nacido de la Academia Americana de Pediatría para Parteras? Es fabuloso. Entonces yo tomé ese curso y soy instructora del curso Ayudando a Bebés a Respirar, pero siempre y cuando tenemos que hacer con apoyo del obstetra, y si no tienes apoyo del obstetra, que tú sepas en un break del curso y le digas a las parteras cuáles son los factores de mal pronóstico de ese bebé, cuál es el riesgo perinatal que puede tener esa mamá para hacer una referencia oportuna. Y si todo va perfecto, establecer su plan de emergencia. Entonces, su plan secundario de emergencia, para que así evites mayores complicaciones en el recién nacido. Si la partera está identificando algo anormal, lo mande. Y ayudando al bebé a respirar, tienes una señora que está identificando factores de riesgo, no va a tener ese factor. Y si a un bebé que sabemos perfectamente bien que cualquier parto, hasta el mejor, se puede distociar, el bebé puede nacer mal. Entonces, si tenemos una apnea primaria, enseñarle a respirar solamente con una gasa. Respiración boca a boca es fundamental. Acuérdense que lo importante en reanimación neonatal es que se insuflen los pulmones. Entonces es un curso muy bueno, muy básico y maravilloso. Muy bien, pues desgraciadamente estamos llegando al tiempo dedicado para esta plática de café. Me gustaría que mandara algún mensaje, doctora, final de su plática. Bueno, pues nosotros como pediatras somos los pioneros en cambiar la vida del ser humano. Entonces somos bendecidos de poder tener una vida desde el día cero, desde los primeros minutos en nuestras manos, y también debemos de ser responsables de cambiar esa vida del recién nacido con un buen nacimiento, con una buena atención de parto y hacer nuestro trabajo basado en evidencia. Entonces, si nosotros manejamos todo basado en evidencia, jamás vamos a tener problemas, y así sea el ginecólogo más reconocido y está haciendo mal las prácticas de atención obstétrica, entonces, con sustento bibliográfico podemos decirle, ¿sabes qué, compadre? No estás bien, que podemos trabajar los dos juntos para mejorar esto. Tomen en cuenta que las mejores pagadas ahorita son las parteras profesionales. Un parto profesional con una partera en Ciudad de México está alrededor de 60,000, 70,000 pesos en su casa. Entonces, y ahí son personas que no medicalizan. Entonces, podemos hacer lo mismo nosotros, podemos generar dividendos, por supuesto que sí, pero también tenemos que quitarnos, borrarnos de la cabeza ese paradigma
ese paradigma que nosotros tenemos de la atención obstétrica. Y como comercial, el 21 de abril vamos a dar una plática en Ciberpets acerca de lo que es partería profesional, el trabajo que hicimos con el Instituto Nacional de Salud Pública, la atención del recién nacido y el establecer el trabajo que nosotros estamos haciendo de que tiene que ser atención obstétrica del recién nacido y de la mamá, o sea, no separarlos, sino juntarlos como un binomio y ver los resultados que nosotros hemos tenido en este trabajo. Muchas gracias, Sandra Fabiola Aguilar, por esta excelente plática. Y pues como mensaje final, nunca me gusta hablar de cosas negativas, pero creo que es necesario para la gente que va a ver este video posteriormente y decirles que luchemos por cosas que hoy en día siguen sucediendo. No es necesario bañar a los recién nacidos cuando nacen. Es una costumbre muy común, sobre todo en algunos hospitales de instituciones y sobre todo los particulares. No es necesario, aparte de bañarlos, estarles quitando el lanugo con un cepillito para que se vean muy guapos a la hora que le pongan la ropa. No es conveniente meter a niños que nacieron bien a una incubadora y que lo meten en una incubadora con fines comerciales y que después que lo sacan directamente lo meten a una artesa para bañarlo. Es totalmente detestable, inadecuado y además le agrega riesgos perinatales al bebé inútiles. Ojalá que esta plática tan bonita, tan orientadora y tan sentimental haga eco en el verdadero espíritu de los médicos, que es servir al prójimo con sentimiento, con conocimiento y con un nivel muy elevado de atención. Así es de que yo les agradezco a todos su presencia. Los invito al próximo evento de Médicos Unidos, que será el día de mañana con nuestra 13ª videoconferencia. Muchas gracias y excelente jueves. Gracias.